Que Dios le bendiga ricamente a todos en el día de hoy. Hoy el título del mensaje, como está ahí en la pantalla, que dice Escándalo en casa. Yo lo voy a traer y lo voy a llevar a una historia que comienza con un patriarca llamado Jacob. Primero se casa con una mujer a la cual no quería, por una maniobra que le hace el suegro, pero después pasan unos años, pasan 7 años y se casa con la mujer que realmente quería y se amaba, que era Raquel. Y su esposa da a luz allí a José, que es el que nos va a traer la historia del día de hoy, que se transforma en el hijo favorito del patriarca. Tiempo después Raquel murió cuando traía a luz a su hijo, su segundo hijo, a Benjamín. Y dejó a Jacob con una familia que era un poco complicada. Podemos seguir el relato bíblico y vemos que era una familia difícil. Y los problemas se entran a agravar cuando una mañana José empieza a contar un sueño que había tenido. Dice que manojos de trigo formando un círculo, cada uno de los manojos ostentaba el nombre de sus hermanos, Rubén, Gad, Leví, Zabulón, Judá. Y en el centro del círculo estaba el de él. Pero el de él no se inclinaba, sino que se erguía. Bueno, pasa el tiempo y vuelve a tener otro sueño y lo vuelve a contar. Pero ya los hermanos no estaban contentos con él. Y vamos a comenzar acá la lectura. En Génesis 37, versículo 4 dice: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Y dice que el padre lo quería tanto que hasta le había comprado una vestimenta especial, una túnica de colores que tenía. Y se presume, a unos 90 kilómetros que estaba allí de distancia, José con sus hermanos idean un plan medio meticulosamente maquiavélico, le quitan esa túnica de colores, los tiran en una cisterna y lo abandonan. El muchacho estaba ahí en el fondo, atado, con 17 años, y este muchacho que estaba ahí arrojado en una cisterna, los que idearon el plan eran bisnietos de Abraham, hijos de Jacob, portadores del pacto de Dios. Y uno se podría imaginar allí que José gritaba mientras escuchaba a sus hermanos que lo estaban negociando. Y esta historia relata una historia que aparece de escuelita dominical, pero también un poco cruel, porque vemos a una historia sanguinaria que se les ocurre porque en un momento de la historia llegan unos mercaderes y se lo venden y empiezan a negociar y se lo venden en 20 monedas de plata a José. Bueno, y lo empiezan a negociar y esos mercaderes se lo llevan. Y muchas veces nosotros podemos entender esta parte traumática de la historia porque él se va a un lugar que no conoce la lengua, se va a un lugar nuevo sin identidad de nada, porque él ya no tenía documentación, no sabía el idioma, nada, no tenía nada con lo que él podía asociarse. Y muchas veces es algo que nos podemos haber preguntado nosotros: ¿saldrá el sol para mí? Porque muchas veces nos ha pasado, no en esa situación, pero en situaciones que sentimos un acorralamiento total,
¿saldremos alguna vez de este hueco? Y Dios no garantiza que no vamos a tener dificultades, pero José estaba allí en un momento difícil, estaba negociado con los mercaderes que lo tenían allí. Y vamos a seguir leyendo, porque aquí en Romanos 11 dice algo, dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. A mí se me corrió acá el cursor de la computadora, porque yo tenía una pregunta, ahora que lo leen lo van a saber más fácil, y digo, ¿qué tienes hoy en tu vida que no vas a perder? ¿Puedes tener un auto? Varios han enterado acá de accidentes que han habido estos días y han chocado autos y se han matado a las personas. Esas personas cuando salieron no creo que hayan salido pensando, hoy nos vamos a matar. Por eso, esta pregunta, ¿qué tienes hoy que nunca vas a perder? Lo que dice aquí en Romanos 11, versículo 9, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y José estaba pasando con esa historia un poco complicado, estaba en un momento difícil, sus hermanos lo habían vendido, por eso yo anteriormente le dije, ¿saldrá el sol para mí? Dios no nos garantiza que no vamos a tener dificultades, pero sabemos que lo que dice acá es así, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Son irrevocables. Nos pueden sacar, como les dije, podemos romper el auto, que nos choque y quedarnos sin el auto. Podemos perder la salud. Podemos perder la familia. Pero siempre tenemos ese propósito de Dios. Las promesas de Dios no cambian. Esas promesas de Dios permanecen. Y dice aquí, en Génesis 18, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te trate de regresar a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. La historia es bastante larga y sería bastante largo de contárselo en el último. Yo me gustaría ir ahora más al final, que es la parte más interesante de esta historia, porque podría relatarle la historia que fue vendido a una persona que se llamaba Potifar y su mujer lo acusó y podríamos, pero vamos a ubicarnos al final de la historia. Cuando José ya tenía 30 años, estaba segundo al mando en Egipto y Dios cumple ese propósito que leímos en Romanos. 13 años después, él podía haber hecho una cosa. Él estaba poderoso, tenía los graneros llenos, tenía todo para tomar revancha por sí mismo. Podría haber ido a buscarlos por qué le había hecho eso. Pero José no hizo eso. No fue a ajustar cuentas y decir, bueno, ¿cómo la voy a ajustar la cuenta? ¿De qué manera? Guardó ese secreto de su familia para él. Y vamos a leer aquí en Génesis 41, dice, finalmente se acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto, y después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por todo Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento, el faraón les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre de todas partes, José abrió los graneros y distribuyó granos a los egipcios
porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas las partes a comprar granos a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo de esa época. El hambre era intensa y José salvó a la gente del hambre. Y entre largas filas, ahora yendo más al final, ¿quién estaba? Los 10 hermanitos de José habían aparecido de vuelta, vinieron a comprar trigo, y José lo supo antes de verlo. Porque recordamos que José llevaba a un país donde el idioma era distinto. Muchas veces me ha pasado a veces donde yo trabajo, que van algunas personas porque vienen en barco a trabajar, vienen a pasear o por no sé las tareas que andan en barco acá en Juan Lacase, y son gente que son de otros países y normalmente algunos hablan inglés, otros alemán. Y una vez me llamó la atención porque habían puesto conectado un generador de corriente, lo habían conectado al revés. Entonces yo le expliqué cómo conectarlo bien y que entre mi poco inglés, ¿qué se me ocurre decir? Pero qué gringos brutos estos. Oh, entendí que era bruto. El hombre no entendía lo que había hablado yo en inglés, en español. Pero yo pensé que solo hablaba el inglés, que no sabía nada de español. Entonces, José escucha, es como uno tiene en la memoria la voz de algún familiar y si la escucha en algún video recuerda de quién es esa voz. Y José escucha que están hablando y José estaba allí hablando con un siervo cuando escuchó hablar a sus hermanos. José conocía el idioma, entonces los conoció, aparte conocía el timbre de voz de sus hermanos. Y cuando le llegó el turno para dirigirse a José, con gestos se inclinaron ante José y dice que hizo como que no los conocía y le pidió al traductor que hablara con ellos. Y el relato dice que pusieron unas monedas para hacer el intercambio y José dijo, estas personas deben ser espías. Estas personas deben ser espías. Y más lejos de eso no estaban, no eran ningunos espías. Entonces, Señor, está cometiendo un error. Entonces dice, nosotros somos 2 hermanos. Uno dice, somos 2 hermanos. Dice, no, perdón, 11, porque uno murió. Y el menor ahora está con nuestro padre. Entonces, José allí pide que lo lleven presos por unos días y se queda uno que se queda allí en garantía para que vuelvan a traer, o dice, volveremos con nuestro hermano, con el más chico. Dice, para traértelo para que lo conozcas. Pero miren lo que dice acá, en Romanos 12, versículo 2. No imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas y cambie la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y si vamos a volver a la historia, allí había un hermano que estaba preso, que lo habían tenido en garantías, hasta que volvieran allí sus hermanos con el hermano más chico, que era el hermano de sangre 100% con José, porque era hijo de Raquel. Entonces dice, se ponen a hablar y dice, bueno, llegan, los invita a una cena, dice, bueno, vamos a cenar acá. Entonces cenan y los hermanos se entran a dar cuenta que la porción que le daba Benjamín era 5 veces más grande que la que tenían ellos. Pero resulta que le pone una copa en el saco allí de Benjamín y cuando salen de regreso para volver, lo revisan y estaba esa copa. Entonces, ellos
en el idioma que hablaban, que José entendía, dice, realmente hemos pecado contra nuestro hermano José. Por eso nos ha sobrevenido todo esto. Por eso nos ha sobrevenido todo esto. Ahora hemos cosechado lo que hicimos contra nuestro hermano José. Pero la historia sigue dando un vuelco bastante importante, porque después de todos sus hermanos no se habían olvidado de José. Sus hermanos no se habían olvidado de él. Entonces Jacob estaba muy triste porque le reclamó allí cuando llevaron a su hijo más chico. Judá le dice, yo me voy a poner en garantía. Judá fue el que ideó el plan de vender a José. Yo me voy a poner en garantía para poderte traer a Benjamín, porque él tenía miedo. Dice que el corazón de Jacob estaba muy triste. Dice, perdí a un hijo y ahora el más chico que yo tengo se lo van a llevar. Dice, quédate tranquilo que yo me voy a hacer cargo. Y lo llevó para allí y Dios pone al que sea de rodillas. Dice que los hermanos volvieron allí con Benjamín. José, como les dije, los invitó a cenar, les había puesto una copa, pero después de esto pasa algo inesperado. Judá pide la palabra cuando estaban allí todos inclinados de rodillas porque José le había puesto la copa. Y dice, te pido un favor, dice, yo soy el responsable de todo esto, dice Judá. Mi padre está débil y anciano y prometí llevarle a sus hijos. Tan solo ten misericordia de mi padre. Entonces José llegó el momento de la verdad y le dice a todos los generales y los que lo acompañaban que se retiraran de ese lugar y quedó solo con sus hermanos. Y ahí donde la familia se vuelve a unir de vuelta, dice, José les dice, ustedes saben quién soy yo. Yo soy José, su hermano, al que vendieron. Y ahí podemos imaginar esas 11 gargantas atragantadas totalmente y 22 ojos duros de mirar a José ahí y le dice, acerquen, no tengan miedo. Ustedes, a pesar de hacerme mal, Dios ese mal lo transformó en bien. Y dice que abrazó y besó a todos. Y cuando el faraón escucha esta historia de lo que sucedió, le dice a José, tu familia es mi familia. Entonces, en esta historia entendemos que nosotros podemos ser los hermanos de José. ¿Cuánto dolor le hemos causado a muchos? ¿Podemos entender? En esta historia, que traté un poco de simplificarla porque es bastante larga para extenderla, ¿cuánto dolor le hemos causado mucho? Los hermanos de José encontraron en la corte de José misericordia. Encontraron gracia ahí. Lo mismo que nos pasó a nosotros, que Jesús puso su gracia por cada uno de nosotros. No porque lo merecíamos, porque nosotros hicimos cosas capaz que no tan malas, pero malas al fin. Hemos hecho cosas, pues yo digo, ¿cuánto dolor hemos causado? Cada uno sabe lo que ha hecho y cuánto dolor ha causado. Y en esa corte del dolor, dice aquí, se ve que no me quedó copiado, en Mateo capítulo 12, dice, Jesús les preguntó, ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi padre y estos son mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso está en Mateo 12, versículo 48. Y muchas veces nosotros estamos en esa corte, nosotros muy pocas veces hemos destilado misericordia, mucho menos de llegar a dar gracia como dio José. Porque José destiló gracia, tenía todo a su favor para poder
usar la ventaja. Pues no usó, y la historia narra que José dice que lloró muy tristemente en la primera vez cuando se fueron sus hermanos, y dice que en la segunda vez cuando les contó quién era, dice que se sentían los gritos desde lejos, gritos desgarradores, entendiendo y diciendo, tengo que dar gracias porque Dios a mí, aunque yo pasé todas las cosas que pasé, Dios puso todas estas cosas porque eran un propósito en mi vida para poderle dar de comer a tanta gente. Y a veces no entendemos, pero tenemos que saber poder destilar esa gracia que hay como Dios, como yo le dije, si en el tribunal de Jesús todos hicimos macanas, pero gracias a que Él puso su sangre por cada uno de nosotros, es que nosotros somos libres. Por eso tenemos que aprender a dar lo que se nos fue regalado, porque ¿qué hizo cada uno de nosotros? Como los hermanos de José, alguna cosa hicimos, y no muy lejos, capaz que estos días, alguna cosa hicimos, pero tenemos que aprender a tener misericordia y dar gracias, como hizo José, dar esa gracia abundante que esa proviene de Dios. Porque si es lo que proviene de nosotros, hubiéramos tenido las armas para poderlo hacer. Cuando ya estaba de encargado, que él vio la visión, que empezó a almacenar en graneros, ya tenía la posibilidad de ir a cobrarse lo que habían hecho sus hermanos. Estaba en sus manos poderlo hacer, pero él buscó lo que era la voluntad de Dios, no su voluntad. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender. Por eso en Mateo 12 dice, Jesús les preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y mediten en esta historia. Es un poco larga porque son un montón de capítulos que es un poco difícil de poderlo sintetizar, pero esta historia nos narra de un muchacho que fue vendido, cuando era chico todavía, fue vendido, pero entendió la misericordia de Dios, la misma que nosotros deberíamos aprender a poder dar. Porque yo hoy, cuando repasaba el mensaje, me puse a analizar algo. Muchas veces nosotros creemos que hacemos cosas buenas, pero a lo sumo hemos dado un poquito de misericordia, pero gracia, muy difícilmente. Que Dios les bendiga.